pantalla para trabajar con la plataforma. Es importante que hoy vamos a necesitar, ¿sí? Calculadora, papel y lápiz. Ya eso ya ahora le vamos a avisar cuando hagamos el primer recreo chiquitito, ¿sí? Yo ahora empiezo a compartir. Bien. ¿Están viendo la plataforma como la estoy viendo yo? Sí, profe, yo estoy viendo. Buenísimo, muchas gracias. Sí, Bueno, lo tengo. bien. Vamos a empezar la unidad número 2. Recuerden que está disponible hasta este viernes a las 18 horas la tarea número 1 de la unidad 1, que es obligatoria. Por ahora solamente 2 personas la hicieron, no hay problema, pero la tienen que hacer y tienen tiempo hasta las 18 horas del viernes 2 de abril. No esperen hasta las 17:45, porque el cuestionario se cierra a las 18 para todos, ¿sí? Entonces tienen tiempo hasta este viernes 2 de abril a las 18 para hacer este cuestionario, que es la tarea obligatoria, después que vi los videos propuestos la semana pasada, que fue el viernes, que yo no pude tener clases en vivo con ustedes, ¿sí? Muy bien. Y ya acá, como tan pronto terminamos la clase en vivo del lunes 22, les dejé las grabaciones para aquel que no pudo estar presente. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Pregunto, ¿hasta ahí Sí, alguna profe, duda? sí, profe, Ok. sí. Bueno, entonces Muy bien. tenemos las clases grabadas, videos por ver y una tarea obligatoria por hacer. Recuerden que las tareas son importantes que las hagan porque es una manera de dar el presentismo, ¿sí? La manera de decir yo estuve presente esa semana no es tanto estar en el vivo, sino hacer las tareas, ¿sí? Por ahora, porque recuerden que si en algún momento nos dicen tenemos o podemos volver a la escuela, nuestro horario de trabajo, lo recordamos, de lunes a viernes de 13 a 17:30. Y eso es innegociable para ustedes, para mí, para todos. Así que mientras que podamos, nos vamos a ver a las 15 horas, salvo, como les dije, con ustedes sería el viernes, van a ser las primeras 3 horitas, de 13 a 15, porque a las 16 viene el profesor de ética. Muy bien. Yo cada tanto voy a repasar esas cuestiones para que no quede nadie que diga yo no supe, no me enteré, ¿sí? Porque no sea cuestión que se nos vengan algunas propuestas nuevas que se están barajando y nos encontremos en ese apremio de ¿qué hago ahora? Bueno, vayamos de a poquito sabiendo que tenemos que estar a la altura de nuestra carrera, ¿sí? Muy bien. Y de los requisitos para cursarlo, que son los que ustedes eligieron. Así que bueno. Vamos a la unidad número 2. Acá recuerden que cada unidad que yo la habilito los días viernes, yo los viernes habilito lo nuevo para trabajar la semana siguiente. Esta semana vamos a trabajar la unidad número 2, ¿sí? Y la semana siguiente empezaremos la unidad número 3. Así que yo los viernes habilito lo nuevo. ¿Para qué? Porque hay gente que el sábado y domingo tiene más tiempo y más tranquilidad de poder leer, ir chusmeando un poquito de lo que está publicado, ¿sí? Entonces, yo le doy la oportunidad. Y el que diga, no, yo sábado y domingo no toco nada, perfecto, no lo haga. El lunes empieza a leer. Y eventualmente está toda la semana por delante. Y esto después ya queda, nadie te lo borra ni te quita el acceso. Pero yo los viernes tengo entonces la oportunidad de habilitarlo, porque los fines de semana sé que hay gente que tiene más tiempo de dedicarse a estudiar, a mí me pasa, que en los días de lunes a viernes. Hoy lo que vamos a empezar a ver es una revisión de mucho de lo que ustedes vieron conmigo en primer año, primer cuatrimestre, pero un poquito más avanzado en algunas cosas y algo más específicos en relación a obstetricia, ¿sí? Entonces, hay cosas viejas que se renuevan, cosas que olvidamos que vamos a recuperar y cosas nuevas que vamos a aprender. Lo importante, todo se pregunta, dudas y consultas, acá es el mejor momento. Dale, ningún problema, habilitas el micrófono y decís, pará, Diego, ¿qué dijiste? Dame otro ejemplo o volverlo a explicar porque no lo entendí. Bien.
Yo algunas cositas voy a pasar, por ejemplo, no voy a hablar de la introducción de por qué la Organización Mundial de la Salud entiende la responsabilidad que tiene en las manos cada uno de nosotros como enfermeros a la hora de brindar cuidados a la medicación o cómo registramos. Porque además que esto, recuerden que no es una cuestión solamente deontológica, digamos, del deber ser del enfermero, sino legal, de cómo trabajamos y cómo trabajamos a la hora de medicar o registrar nuestras evoluciones de enfermería. Si bien la mayoría de nuestros problemas vinculados a la falta de seguridad, ¿sí? La seguridad es un término que está muy en boga, seguramente habrán escuchado mucho sobre seguridad en el paciente o seguridad en la atención del paciente, que no es una sola cuestión de enfermería, sino que atraviesa todas las disciplinas dedicadas a la salud. Generalmente en enfermería el mayor caudal de problemas con la seguridad lo tiene a la hora de la preparación, administración y seguimiento de medicamentos. ¿Sí? Ahí es un lugar que todavía genera mucho ruido y del cual somos nosotros responsables, nada más, porque el médico es responsable de indicar lo que considere lo mejor y oportuno para ese paciente, pero quien prepara, administra y supervisa ese consumo somos nosotros. Si bien la mayoría de las veces, como ya les dije, es un tema ético, ¿no? Ético deontológico, digamos, que tengo la obligación ética y moral de hacer las cosas bien. Puede haber errores, sí, obviamente. Errar es absolutamente humano, pero prevenirlo también. Hay una cuestión legal detrás de esto, ¿sí? Si bien el enfermero cae... ¿Ustedes escucharon alguna vez los términos dolo y culpa? Sí. Sí, Bien. son figuras legales. Muy bien. Por ejemplo, uno está acostumbrado a escuchar que, no sé, el homicidio fue culposo. En cambio, otros son dolosos. Disculpe, profesor, Nosotros también podemos cometer... Se supone que culpa Sí. es, disculpe que lo interrumpo, se supone dale. que culposo es cuando no hubo la intención de cometer la acción y doloso es cuando hubo intención. Claro. Tal cual, El sí. dolo tiene un móvil, está alguien motivado por hacerlo y tiene toda la intención de hacerlo. Es muy raro que la enfermería haga eso. Hay casos, obviamente, de enfermeros que se creen el ángel de la muerte y dice, Como el enfermero uruguayo. 10 pacientes porque ya vivieron demasiado o sufren mucho. Entonces, eso es un acto doloso. En cambio, la culpa, ¿sí? Es haber cometido un acto, ¿sí? Una injuria sobre otra persona donde no hubo intención de hacerlo. Pero recuerden que las culpas generalmente tienen una cuestión por detrás donde se pudo haber previsto que no suceda. La culpa ya la van a ver en la materia de ética y deontología y aspectos legales principalmente como figura de, por ejemplo, no sé, la iatrogenia, la negligencia, la impericia, ¿sí? Todas cuestiones que ocurren y rompen la seguridad del paciente a partir de cosas que han sucedido que yo pude haber evitado que sucedieran y sin embargo pasaron. ¿Sí? No tuve la intención, pero tengo responsabilidad civil sobre eso. Recuerden que en las cuestiones culposas puede ser que yo no vaya preso, pero que te inhabiliten la matrícula y haya una cuantiosa suma de dinero para cubrir los gastos o bien el lucro cesante de la persona a cual vos dañaste. Así que yo creo que nadie tiene mucho dinero como para andar repartiendo con el sueldo y mucho menos no pudiendo durante años no trabajar, de lo cual estamos estudiando y esforzándonos todos los días. Así que detrás de todo esto, ojo, ojito, que hay detrás un problema que te puede ser muy serio. Esta primera parte es una revisión rapidita porque yo quiero ir a las matemáticas, ¿sí? Que es donde siempre estamos más como asfixiados, ¿sí? Y a los balances hidroelectrolíticos. Seguramente hoy no vamos a ver todo, pero vamos a avanzar rápido. Cualquier duda y consulta, me la haces, ¿sí? Igual esta unidad no termina esta semana, nos queda mañana, recuerden que mañana nos volvemos a ver en el mismo horario, ¿sí? Con otra dirección, ya después se las voy a publicar. Hoy me preguntaban dónde están los vínculos para encontrarnos, ¿sí? Recuerden que a pie de página de cada unidad
yo les dejo los links, ¿ven? Acá está el de hoy, clase 2 de la unidad 2, ¿sí? De enfermería materno-infantil del adolescente. Lunes 29 de 15 a 17:30, ¿sí? Después hoy a la tardecita va a decir clase 3, porque es la clase 3 total, estamos en la unidad 2 de esta materia y va a decir martes 30 de marzo de 15 a 17:30. ¿Sí? Ustedes hacen clic ahí y te va directamente al Meet donde hoy estamos trabajando, ¿sí? Después acá tienen matemáticas 1 y 2, que es el texto con ejercicios y lo que está publicado en la plataforma para vos leerlo en un PDF. Y el vademécum obstétrico que lo vamos a trabajar seguramente mañana, ¿sí? Vamos. ¿Alguna pregunta en relación a eso? ¿Vamos bien? Yo de acá tanto repaso la plataforma para que veamos que hay cosas que no se nos pueden perder de vista, ¿sí? Como el lugar donde nos encontramos, los textos que voy teniendo como para ir revisando. Vamos a la forma farmacéutica, ¿sí? Nosotros tenemos formas varias de que los fármacos vienen preparados. Obviamente, de rigor, enfermería trabaja mucho con las formas sólidas, líquidas y gaseosas. Vamos a de las más fáciles, las gaseosas. Tenemos las formas que se inhalan y los aerosoles, ¿sí? Los inhaladores son principalmente aquellas que vienen en gotas que necesitan ser transportadas a partir de la presión de un gas y un vehículo como la solución sanitaria normal, son las nebulizaciones, ¿sí? Las nebulizaciones son formas farmacéuticas gaseosas, ¿sí? Donde deposito gotitas de un producto en un nebulizador y con la presión de un gas y un vehículo, que es la solución sanitaria normal preferentemente, ese medicamento hace topismo, toca la mucosa respiratoria y hace un efecto. Pregunto, a ver si nos acordamos algo de enfermería, de la vieja que vimos hace 1 año y medio atrás. ¿Por qué usamos oxígeno y no aire comprimido como gas para nebulizar? ¿Algunos se acuerdan por qué oxígeno y no aire comprimido? Ya te estoy dando una ayuda diciéndote que esto no, esto sí, el oxígeno sí, no el aire. Lo que recuerdo es que los gases tienden a secar las mucosas. Perdóneme porque no me estoy acordando. No, la verdad que no me acuerdo, profesor. Ok. Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué propiedad tiene el oxígeno para que podamos usarlo? ¿Sí? Y uno diga, bueno, es mejor usar oxígeno y no aire comprimido. Si bien el colega decía que los gases, obviamente, son secos y fríos, es verdad, es un problema que después por eso uno humidifica esos gases y los calienta, ¿sí? La pregunta era otra, era por qué usamos oxígeno y no aire comprimido, ¿sí? No preguntaba sobre lo nocivo que podían ser esos gases y cómo resolverlo. Recuerden, ¿por qué vamos a usar oxígeno? Bueno, si hacemos un caminito crítico en relación a cuánto... Lo interrumpo, profesor, disculpe. A ver si la respuesta es esta. La idea es que si estamos en una instancia de nebulización es porque ya el paciente está necesitando, primero le estamos administrando un broncodilatador y segundo, está necesitando oxígeno. Muy bien. O sea, tenemos una baja cantidad, una baja concentración de oxígeno en sangre, por ende necesitamos administrarle oxígeno además del broncodilatador. Perfecto. Excelente tu respuesta. Ese era el camino crítico que yo quería hacer, como una especie de vamos para atrás para llegar a la respuesta. Como muy bien dice el colega, si tenemos un paciente que demanda el consumo de un medicamento que busca hacer un efecto broncodilatador, seguramente ese paciente puede llegar a tener alguna forma de hipoxemia, ¿sí? Es decir, que esté insaturando por debajo del 95% de saturometría, que tenga una PO2 menor a 80 mililitros de mercurio, entonces esté en hipoxemia, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que darle oxígeno? Que el oxígeno, recuerden, tiene 2 propiedades, y esta es la respuesta rápida. Primero, por sí mismo, el oxígeno broncodilata. El oxígeno solito ya te broncodilata, que es un poco lo que uno persigue. Y la tercera propiedad es que corrige la hipoxemia, ¿sí? Por eso usamos oxígeno y no aire comprimido, ¿ok? Pero el caminito crítico que recién hicimos con el alumno estuvo perfecto. Yo digo alumno porque no estoy mirando quién me responde, porque yo estoy mirando la plataforma Moodle, ¿sí?
Así que se agradece esta es la idea, así que todos aporten algo, aún diciendo, mira, no estoy seguro, pero que hagamos más entretenida la clase. Es en relación a los inhaladores, y los aerosoles generalmente vienen comprimidos, ¿sí? Y necesitan de cámaras espaciadoras. La cámara espaciadora es el nombre genérico de las aerocámaras, o water chamber. ¿Vieron? Es una marca comercial. Entonces, ese producto se dice cámara espaciadora, ¿sí? Yo doy este ejemplo para recordar que no vamos a nombrar marcas comerciales, sino su nombre genérico. Como cuando vimos en primer año, yo decía, Ambú es un producto como marca comercial. Yo digo bolsa autoinsuflable, ¿sí? Ambú no, Ambú es una marca comercial. Avocat. Avocat es una marca comercial de Abbott de ¿qué? Catéteres teflonados. Entonces, tenemos que ir al genérico como recurso y no a la marca, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos las formas sólidas, donde obviamente lo que más consumimos son cápsulas, comprimidos, ¿sí? En relación, acá ven que dice cápsulas blandas y duras, en sí es indistinto. Lo importante de esto es recordar de por qué uno consume productos en cápsula y otros productos que no vienen en cápsulas, pero te piden que no mastiques y solamente deglutas. ¿Dónde está? Si alguien te llama, te dice, ¿puedo masticar la cápsula de ibuprofeno? Díganme sí, no y por qué. Te llaman por teléfono, una amiga, te dice, ¿qué hago? Che, ¿la puedo masticar? ¿Ustedes qué le van a Es decir? pura suposición lo mío, ¿eh? La verdad que supongo que no, porque le comenzaría una absorción por vía sublingual y la absorción del ibuprofeno es por vía gástrica, No, ¿no? no. Se supone que la cápsula tiene que aguantar los jugos gástricos y Bien, vamos a agarrar, perfecto. Vamos a pasar en limpio, porque recuerden que la idea es ganar cada vez más propiedad para hablar. Aguantar, podemos decir que se convierta en gastroresistente. ¿Qué les parece? Está mejor, ¿no? La idea está bien. La idea es que el fármaco sortee significa pase por encima a la mucosa gástrica, que aguante, como dijo el colega. Entonces nosotros vamos a decir que todo producto que venga en una cápsula está pensado para convertirse en gastroresistente, digamos, que sortee la acción del jugo gástrico, porque si no va a perder propiedad ese fármaco, se va a ver corruptido ese fármaco. Recuerden que el estómago no absorbe nada, el que se encarga de absorber todos los medicamentos que ingresan por vía enteral alta, oral, es el intestino delgado. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, se me ocurre masticar como un caramelo, no sé, un antibiótico, que vienen con una cobertura gelatinosa para facilitar su deglución, ¿sí? Recuerden que nosotros no vamos a decir tragué, eso lo hacen los animales, nosotros deglutimos. A mí a veces se me escapa, me tragué un comprimido, pero recuerden que tenemos que empezar a usar palabras con mayor propiedad, deglutir. Entonces, recuerden que la idea es evitar la masticación de estos productos, sino que deben ser deglutidos, porque el revestimiento que tienen los comprimidos, las cápsulas, ¿sí? es para que sean gastroresistentes, salvo que estén preparados para poder lidiar con la acidez de la mucosa gástrica. Por ejemplo, los fármacos, ¿vieron cuando hay fármacos que vienen ranurados? ¿Saben lo que es un fármaco ranurado? Sí, sí, que viene con la capacidad de ser fraccionado. Muy bien. Voy a mostrar una imagen porque quizás alguien me dice, che, yo nunca vi un fármaco ranurado. Bueno, Incluso, disculpe, profesor, una pregunta. Es más, ese comprimido azul que se está viendo se ve que tiene una cobertura como más gruesa que, por ejemplo, otros comprimidos, que no sé si está hecho a propósito justamente para ser también esto es un gastroresistente. dibujo. Está como Claro, laminado. Claro, esto es una imagen computarizada. Lo que yo quiero que entiendan es que es ranurado, ¿sí? Como muy bien dijo acá el compañero, son comprimidos que vienen ya preparados, no la cápsula no está ranurada, viene como partidito, ¿sí? Que puede venir acá para ser
medio comprimido o en cuartos, ¿sí? Generalmente viene o un comprimido que permite la partición al medio y tengo misma cantidad de droga de un lado que del otro, pero también tengo de cuartos, ¿sí? A ver si hay alguno acá. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. ¿Qué? Por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene colocada una sonda transpilórica, ¿no? Y hay que administrarle, no sé, por decir una droga que se me viene a la cabeza ahora, es fenitoína, que se le tiene que administrar la cápsula, ¿no? Ajá. El uso común es abrir la cápsula, diluir el contenido en agua, sí, en agua, y administrarlo por la sonda transpilórica. ¿Es válido eso? Yo siempre tuve dudas si es correcto. Sí, totalmente. Es más, la sonda, te lo está diciendo el nombre, es transpilórica. Claro. Va a la primera porción del intestino delgado donde se absorben los medicamentos. Es más, estás llevando que el medicamento, en vez de que esté a la espera de los movimientos astrales del estómago y pasa al intestino, pasa directamente al intestino. Claro, en realidad mi pregunta era si no pierde propiedad el fármaco al ser diluido, porque un transporte hay que darle, ¿no? Para que llegue al primer tramo del intestino delgado. Es lo mismo que mezcle con el ácido clorhídrico los jugos intestinales con la saliva. Así Claro. que no es que llega en seco el comprimido al intestino, es más, llega totalmente degradado con jugos de todo tipo, pancreático, intestinal, hepático, Claro. gástrico. Pero está bien lo que preguntas porque es una duda que puede surgir. Bien, sigamos. Profesor, Sí. una pregunta. Con respecto a los cápsulas, a los bebés, no, a los niños, por lo general se los da diluido porque tienen botón gástrico, ¿verdad? Sí, Pero hola. las personas mayores, veo que se los toman, digamos, se los dilute enterito en la cápsula porque son personas grandes y lo pueden dilutir, mientras que No. los chicos no. Entonces, ¿la diferencia cuál Bueno, la es? diferencia es farmacéutica. A veces hay productos que están destinados para que puedan ser consumidos por vía oral a partir de que se transforman en jarabes o suspensiones, ¿sí? Por ejemplo, yo te doy un ejemplo mío. A mí me cuesta horrores deglutir los comprimidos de un antibiótico. Entonces, a veces, ¿qué hago? En vez de tomar, no sé, claritromicina comprimidos, me compro claritromicina jarabe, disculpen, suspensión. Suspensión es todo lo que viene para preparar, ¿sí? Uno dice, agrega agua hasta acá, vos agregás En jarabe. y te lo tomás, ¿sí? El jarabe ya viene preparado. La suspensión viene un polvo en un frasco que vos tenés que agregarle agua potable, ¿sí? Claro, sí, sí. El producto está preparado para que vos lo puedas consumir por vía oral de forma de suspensión, con cuchara, jeringa, lo que vos quieras. ¿Sí? La cantidad, lo que el médico indica. Otra pregunta, con respecto hay médicos que también, en pediátrico hablo, dice, bueno, la cápsula hay que diluirla con agua caliente. Entonces usted le pone esa cápsula en agua caliente, no tan hirviendo, en una agua tibiecita más bien, y se diluye ese plástico, digamos, esa cosa, Sí, la envoltura. se Sí. desarma solo. Claro, se rompe solo y hay que esperar. Es tipo gelatinoso, entonces una vez que se diluyó se le pasa. Pero otros médicos no permiten, dicen no, lo abrís la cápsula, solamente el contenido, lo Claro. diluís y luego lo pasás. Claro. Entonces hay formas, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia en cuanto. A ver, lo que yo generalmente hago, tomo una jeringa de 5 mililitros o de 10, le saco el émbolo, ¿sí? Sí. Tapo la jeringa abajo, donde está el cono para conectar una aguja, que acá no vamos a usar aguja, abro la cápsula, ¿sí? Sí, vuelvo la cápsula en la jeringa, ¿sí? Pongo el émbolo y luego cargo. Agrega 3 agua. 4 litros de agua, que puedes usar agua potable tibia. Agua potable, claro. Bato, para que se vuelva lo más homogénea posible. Sí, ahora, sí, verdad, profe, porque ahora últimamente han venido varias cápsulas como eso, la tiamina, la coenzima, todo ello están todos en cápsula. Entonces, sí o sí, hay que romper la cápsula y solo el contenido, porque el niño es muy chiquito, tampoco le va. No, obviamente, además, el peligro que hay Ahora en sí el con la adulto cápsula, mayor. igualmente no está indicado. Claro, en el adulto mayor, como en los niños, hay que tener mucho cuidado porque la deglución es un mecanismo que
se está aprendiendo y después en el otro extremo se está perdiendo, ¿sí? Personas que pueden Claro. asfixiarse por un comprimido y por una cápsula, que a veces son muy grandes. Entonces, frente al riesgo de asfixia, lo mejor es abrir esa cápsula, depositarla en una jeringa, diluirla en agua tibia, batirlo muy bien para que se vuelva lo más homogénea posible. Y eso, Sí, hasta que no quede nada de grumo, esté liso, liso, completo. claro, lo más homogéneo Ujú. posible. Igual uno va a ver que hay partículas ahí que están dispersas, pero bueno, eso uno va mezclando, toma, mezcla, toma, para que pueda tomar el Y se total disuelve, de la sí. droga que se da. Muy Ujú. eso en relación, entonces, Listo, profe. a las formas sólidas, y las formas líquidas tenemos, obviamente, los inyectables, que están a la cabeza de las formas que más usamos, pero también a la cabeza de los problemas que generamos, jarabes y suspensiones. Los colirios, generalmente, las formas más habituales de colirio son los que apuntan a las conjuntivas, ¿sí? Todo lo que va a los ojos. Muy bien, acá hay un video que pueden ver de vías de administración, esto lo van a ver ustedes después. Voy a lo que es farmacodinamia y farmacocinética, que son dos conceptos que ustedes habrán visto en farmacología en primero o segundo, pero vamos a repasarlo, por lo menos para entender a qué nos referimos con estos dos términos. No es tan complejo, mirá. Cuando yo hablo de la absorción de la droga, cómo se distribuye con las proteínas en el cuerpo, cómo se fija a diferentes receptores, cómo empieza a eliminarse de las células, cómo se transforma para excretarse, eso es la farmacocinética. ¿Sí? Entonces, farmacocinética, en el término cinética es movimiento, por eso vamos al cine a ver imágenes en movimiento. Acá vemos cómo se mueve el fármaco en el cuerpo. Es decir, la farmacocinética, como dice acá, es todo lo que el organismo le hace al fármaco, ¿sí? Cómo lo absorbe, lo distribuye, lo fija a los receptores, lo elimina de las células, lo transforma y lo excreta, ¿sí? Y luego tenemos el concepto de farmacodinamia, que es al revés, es lo que el fármaco le hace al organismo, es decir, qué efecto favorable le va a hacer, pero también los colaterales, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que busco beneficioso, pero también estar atento a lo que no es bueno, ¿sí? Muy bien. Dos conceptos que son chiquititos, pero son importantes, porque en algún momento podemos llegar a decir, esto altera la farmacocinética. Por ejemplo, si yo les digo, este medicamento tiene que ser consumido lejos de la comida, ¿sí? ¿A qué se corresponde? ¿A la farmacocinética o a la farmacodinamia? Y a la farmacocinética, porque irrumpe y molesta la absorción del producto, ¿sí? Muy bien. Es un ejemplo estoy dando, ¿no? En cambio, yo digo, este fármaco es broncodilatador, estamos hablando de la farmacodinamia, es decir, lo que el fármaco va a hacerle al organismo, y principalmente, no sé, a la mucosa respiratoria. Muy bien. Siguiendo la idea de recordar conceptos claves que vamos a usar a lo largo de toda la carrera, ¿no? Receptores agonistas y antagonistas, ¿sí? Recuerden acá, los agonistas y antagonistas, la diferencia es que todo fármaco agonista es aquel que se une a un receptor en particular de la célula e incrementa una respuesta o una actividad celular específica, ¿sí? Por ejemplo, un agonista que usamos todo el tiempo, ¿sí? Es los agonistas beta-2 adrenérgicos. Esperen que alguien me manda un mensaje por el chat de acá. Yo no tengo mucho acceso al chat porque estoy del otro lado. A ver, no, bueno, no sé si alguien quería decirme algo acá. Esperen. Profe, se me cortó la luz. Le aviso porque... Tranquila, Leda. Después la ves grabada la clase, no hay problema. Por algún inconveniente que surja, profe, sí. Dale, no te preocupes. Sigo. Entonces, los agonistas son fármacos muy específicos que van al receptor de una célula, a un receptor especial de la célula para que se incremente una respuesta en particular. Como los agonistas beta-2 adrenérgicos. ¿Qué droga conocen de la familia de los agonistas beta-2 adrenérgicos? ¿El salbutamol? ¿Puede ser? Perfecto. ¿Sí? El salbutamol, el fenetrol, todas drogas beta-2 agonistas beta-2 adrenérgicas. Digamos que se unen a los receptores beta-2 de las células, y acá tenés que acordarte anatomía,
células del músculo liso bronquial, tenés que decir todo eso, ¿sí? Porque a mitad no decís nada, para desencadenar una respuesta que es la de broncodilatar. En cambio, los fármacos antagonistas, ¿sí?, se unen al receptor de la célula, uno en especial, y evita o inhibe una respuesta celular. Por ejemplo, si un antagonista muy conocido es la naloxona, ¿sí?, que se usa cuando uno se intoxica con opioides. Si yo, por ejemplo, a mi paciente le di mucha morfina y quiero detener el efecto opioide, le tengo que dar naloxona. La naloxona, ¿qué va a hacer? Va a ir a los receptores opioides de las células y cuando venga la morfina a querer unirse a la célula y a decir, desencadenar una respuesta, no sé, de analgesia, de privación de la respuesta respiratoria, la naloxona se va a poner ahí y va a decir, listo, ya ninguna morfina que quede circulando va a seguir haciendo efecto. ¿Sí? Profesor, pregunta. Sí. Hay fármacos antihipertensivos que funcionan con la misma mecánica, ¿no? Son antagonistas de receptores. Sí, totalmente, los ARA2. Los antagonistas de Sí. los receptores de angiotensina 2, ARA2 con 2 romanos. Eso era lo que le quería preguntar, porque intervenía en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Claro, ese interviene antagonizando el efecto sobre los receptores de la angiotensina 2. ¿Sí? Muy bien. Estamos repasando, ¿sí?, cuestiones que en algún momento se vieron. Ahora estamos reflotándolas para ingresar a bailar con la más jodida, digamos, que las matemáticas. Pero estos son conceptos que hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Fármacos que modifican la acción de los factores que modifican la acción de los fármacos, ¿sí? Tenemos fisiológicos, por ejemplo, nosotros este cuatrimestre vamos a ver mucho de lo que pasa con el embarazo, la edad, ¿sí? La edad no es lo mismo el consumo de algunos medicamentos en los niños por la toxicidad, lo riguroso que somos en las dosis y frecuencias, en cómo diluimos y infundimos, sino en el embarazo, por ejemplo, hay drogas que están absolutamente prohibidas mientras que estás gestando, porque se promueve, y esta palabra es importante, hay fármacos que son teratogénicos, digamos, que alteran el normal desarrollo embrionario y fetal, pueden promover alteraciones en ese desarrollo, ¿sí?, y generar problemas congénitos, malformaciones congénitas, ¿sí? Entonces recuerden que en relación a factores que modifican fisiológicamente, el embarazo es para tener en cuenta. No todo puede ser consumido por el efecto que se tiene, no tanto en la salud materna, sino en la salud fetal, ¿sí? Acá hay que cuidar las dos vidas, ¿sí?, la que gesta y la gestada. Entonces, ojo con los fármacos durante el embarazo, ¿sí? Pongamos ahora en el contexto de los fármacos. La hora del día, obviamente, ¿sí? Las hormonas clásicas se toman siempre por la mañana, necesitan ser mejor tomadas en ese momento del ciclo circadiano de las células, ¿sí? Patológicos, obviamente, si yo tengo una insuficiencia renal y hepática, que son mecanismos exclusivos de intervención, la hepática, y de excreción, la renal, si yo tengo una insuficiencia, los fármacos no pueden ser consumidos a la demanda de una persona en condiciones normales. Generalmente, ¿Tendrían que ser ajustados a función renal? Totalmente. La dosis, como la frecuencia, generalmente se ven absolutamente modificadas en una cuestión de menos, ¿sí? No más, menos. Porque acuérdate que si no tenés un riñón que permita la excreción, la concentración de esa droga va a ser importante. Entonces no puedo darle todo lo que quiero, la frecuencia que quiero. Va a estar El ejemplo más a mano que tengo es cuando tenemos un paciente, no sé, con piperacilina, tazobactam o ampicilina y se ajusta la dosis y es verdad, como dice usted, se achica la dosis o se alarga la frecuencia o ambas cosas al mismo tiempo. Después también habrá que ver cuándo se dializa al paciente, en el caso de una insuficiencia renal crónica, porque si dializa, la droga se pierde, entonces es complejo atender a estos pacientes. Cuando veamos insuficiencia renal en pediatría, que lo vamos a ver dentro de un par de meses, vamos a tocar un poco el tema, no en la profundidad que lo hace un médico dedicado a nefrología,
pero tenemos que tener una idea de qué pasa si yo tomo un medicamento, cómo funciona en un niño con insuficiencia renal y cómo afecta la diálisis en ese medicamento. Muy bien. Después, bueno, acá tenés psicológicos, el efecto placebo, ¿sí? La palabra placebo, bueno, estuvo muy de moda con el tema de las vacunas contra el SARS-CoV-2, porque la mayoría de los estudios, todos, tienen que ser doble ciego y con placebo, ¿sí? ¿Escucharon una vez eso o leyeron qué es esto que sea doble ciego con el uso de placebo? ¿Por qué necesito Sí, el placebo? a cierta cantidad de gente en la que se prueba, supongamos, en una cantidad de 100 personas, a 50 se le da la vacuna real y a 50 se les da un placebo. Entonces se estudian los efectos sobre las 100 personas y las diferencias. Muy bien. Eso es el manejo de los placebos, que es que sería, y tenés el grupo control. Y el doble ciego significa que ni el médico ni el paciente saben qué me están dando, ¿sí? Para que ninguno influya uno sobre el otro, ¿sí? Eso es porque el efecto placebo existe, ¿sí? Obviamente, una vacuna es una vacuna, pero recuerden, con el SARS-CoV-2 lo que pasó es que aún estando tan apremiados con el tiempo, estamos obligados en lo que hace a la ética en la investigación a hacerlo con placebo, ¿sí? Porque hay gente que yo le puedo decir, me dice, sí, me dolió un poquito el brazo, me sentí afiebrado, y yo creo que me dieron la vacuna. Son todos efectos que se imaginó de sentirse que le dieron una vacuna, y quizás le dieron solución salina, nada más. Se va a enterar cuando se abra el ciego, ¿no? Porque el médico le dice, mire, yo no sé si le di o no. No lo sé yo, no lo sabe usted. Y hay gente que con los placebos, no sé, con los ansiolíticos, hasta, no digo un antidepresivo, pero los modificadores del ánimo, vos le das un placebo y te dice, sí, estoy mejor, tengo menos dolor, o me siento mejor, estoy más alegre, y son placebos, ¿sí? Muy bien, vamos a los 10 correctos. En mi época, año 91, cuando empecé a estudiar enfermería, eran 5 correctos. Después se fueron sumando más, por el tema que decíamos, ¿no? La seguridad del paciente, los problemas legales sobre los cuales tenemos que estar muy atentos, sobre la realidad donde el paciente, gracias a Dios, ha ganado autonomía y ahora puede saber lo que se le da, para qué sirve y dar consentimiento o no. Yo siempre les digo, en mi época, y quizás en la época de alguno de ustedes, si estudió auxiliar de enfermería hace muchísimos años, cuando uno daba un medicamento no podía andar diciendo lo que daba. ¿Sí? El paciente preguntaba, no sé, ¿cuánto tengo de tensión arterial? Y no sé, nada se podía decir, los medicamentos mucho menos. Hoy todo se tiene que poder decir porque el paciente es su cuerpo, su decisión, su voluntad, ¿sí? Entonces, los 10 correctos, recuerden que va desde conocer qué damos, por eso es importante tener un vademecum. Yo acá les dejé publicado, chiqui, acá. Ven que, no les puse a ustedes. Después se lo voy a subir un vademecum en PDF general para que tengan a mano, ¿sí? Porque uno puede googlear, está bien, yo googleo un montón de cosas, pero ojo donde googleo, ¿sí? Si no es un espacio científico, yo no me creo todo lo que se publica. Entonces siempre vayan a un vademecum, y hay vademecum en línea, como Kairos, por ejemplo, que uno ahí puede hasta saber cuánto sale el producto. Pero ustedes tienen que poder saber qué van a dar, para qué sirve y qué precauciones hay que tomar. La reconstitución y dilución, ¿sí? Miren acá somos responsables nosotros, ¿eh? El médico a mí me puede decir dar tantos miligramos de gentamicina, pero yo sé que la gentamicina, como sale de una ampolla, no lo puedo administrar, que tiene que diluirse y tener una vía de administración en particular en una hora y velocidad de infusión acorde, ¿sí? Recuerden que los aminoglucósidos son severamente ototóxicos y nefrotóxicos. Entonces, el médico te puede indicar 20 o 40 miligramos de gentamicina, pero vos tenés que saber calcular, ¿sí? En cuánto lo voy a diluir y en cuánto tiempo va a pasar. Luego me falta publicarles una tabla que es así, que no se puede memorizar porque son muchos antibióticos,
donde se recomienda por cada cuántos miligramos yo puedo diluir en qué y en cuánto tiempo pasar. Por eso es responsabilidad de enfermería, no del médico. Acá tenemos los viejos correctos, faltaba el paciente, ¿no? Era el paciente correcto, la medicación correcta, la vía correcta, ¿sí? Acá se agregó la reconstitución y dilución y el paciente pasaba para este lado. Actualmente, el paciente acá es importante porque además hay que informarlo, ¿ven? Lo que yo decía, antes no se decía nada, ahora se dice mucho, porque está bien, el paciente tiene que decidir sí, no, lo quiero, la velocidad en que eso se va a consumir, el registro de enfermería y el seguimiento, no es le di y se me acabó, no, le di y veo qué pasa, porque los medicamentos cuando uno los toma por vía oral tardan hasta 2 horas en alcanzar el intestino delgado, ¿eh? La mayoría tarda mucho tiempo. Entonces no es que le di, chao, un problema menos. No, fíjate que de ahí a 2, 3 horas empieza a hacer efecto ese medicamento. Vías de administración, ahora ya vamos a hacer un pequeño impasse chiquitito. Vías de administración, repaso esto y hacemos un descanso para ya entrar a las matemáticas. Recuerden que tenemos las formas enterales, ¿sí? La vía oral clásica, y dentro de la vía oral tenés las que están intervenidas técnicamente. Cuando yo digo intervenidas técnicamente es porque hay una técnica que se interpuso. La sonda nasogástrica, la sonda transpilórica, la gastrostomía. Esas son intervenciones técnicas a la vía enteral oral. Sublingual, vía enteral. Rectal también es una vía enteral de la vía digestiva baja. ¿Sí? Recuerden que la mucosa rectal está muy vascularizada como mucosa y absorbe muy bien algunos medicamentos que están preparados para tal fin, ¿sí? No lo voy a agarrar un paracetamol 500 miligramos y meter vía rectal, no, por favor. Si no es que viene preparado como supositorio, no se puede poner nada ahí de medicamentos. Bien. Tópicas es todo lo que toca. Cuando yo hago topismo es tocar, ponerse encima de la mucosa, tocarla. Entonces, vías tópicas tenés la oftálmica, la ótica, la nasal, la inhalatoria. Cuando yo me nebulizo, esas partículas se ventilan e impactan en la mucosa respiratoria. Vaginal, vesical, ¿sí? Cuando son vaginal óvulos, ¿sí? Vesical lavados, ¿sí? Se lava la vejiga con algún producto medicamentoso. La iontofóresis se usa mucho en kinesiología, no usamos. Y la parenteral, obviamente, intravenosa, puesto número 1. Luego tenemos las intramusculares, las subcutáneas, intradérmicas, ¿sí? Y después, bueno, hay otras que son más un poco más técnicas, ¿no? La intratecal, esa la va a manejar el anestesista, la epidural la maneja el anestesista, intracardíaca ya no se usa más. La intraósea, sí, en una emergencia puede un enfermero colocar una vía intraósea, ¿sí? Hay que tener experiencia para hacerlo y no generar más problemas que la solución que se busca. Intrapleural, cuando estamos haciendo diálisis peritoneal, la infusión de antibióticos al cierre de la diálisis como último lavado, eso lo vamos a ver en pediatría. Intrapleural para sellamiento de fugas persistentes de la pleura, eso lo hace un inmunólogo especializado. Muy bien, hasta acá, más o menos, el repaso que hicimos de farmacología general. ¿Vino bien? ¿Sirvió un poco? Sí, profe. Sí, profe, tengo una pregunta y